E agora a gente começa a conversar com o deputado e economista argentino Javier Milei, que está aqui no estúdio com a gente. Agradecemos muito obrigado pela sua participação. Ele veio ao Brasil para participar do CIPEC aqui em Campinas, deputado que já se colocou como candidato a presidente da Argentina na eleição no fim do ano que vem. Deputado, bom, meu espanhol não dá para muito, Constantino hablas, não? Então, vamos fazer as perguntas em português, falando despacio, bem despacito, bem, e o senhor responda em espanhol também despacito, por favor. O senhor é chamado de Bolsonaro argentino. Então, que semelhanças o senhor enxerga, o senhor vê entre o senhor e o presidente Bolsonaro? Bueno, en primer lugar, porque estamos perfectamente de acuerdo y alineados con que el gran enemigo de la humanidad y el peor enemigo de la historia de la humanidad es el socialismo, ya que el socialismo donde se lo implementó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca dejemos de tener en cuenta que el socialismo además, por imponer esa idea por la fuerza, asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, ese es un valor fundamental con el cual estamos de acuerdo. Otro tema en el cual estamos profundamente de acuerdo es con el valor de la vida. Es decir, el respeto de las dos vidas. Estamos absolutamente en contra de todo lo que tenga que ver con el aborto. El aborto básicamente viola el principio básico del derecho a la vida que todo liberal de bien tiene que respetar. Y eso es un tema no negociable bajo ningún punto de vista, y ahí también estamos de acuerdo. Por otra parte, tenemos también un profundo acuerdo, y a mí me parece muy saludable lo que ha hecho Bolsonaro en materia económica, que básicamente ha creado un superministerio de Economía y le ha dado las llaves a un economista de una gran reputación como Paulo Guedes, y que además tiene una orientación pro mercado y que está llevando a cabo privatizaciones y reducción del Estado. Recordemos que la mejor forma de achicar el Estado es básicamente, de achicar la corrupción, es achicar el Estado, porque el Estado... Achicar es reducir, disminuir. Sí, exactamente, reducir el Estado, el gasto público, porque la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Cuando tú tienes corrupción en el sector privado, eso hace que otra empresa pueda producir tu mismo bien y venderlo a un precio más bajo, o al mismo precio uno de mejor calidad, por lo tanto te lleva a la quiebra. En cambio, cuando el Estado tiene algún déficit, te pasa la cuenta. Por lo tanto, una gran forma de... Las reformas que está haciendo Brasil en esa materia son fundamentales para bajar la corrupción. Y obviamente que también, bueno, de hecho, días atrás yo he sido víctima del escarnio público por defender la aportación de armas, ¿sí? Porque señalé que cuando se prohíbe el uso de las armas, básicamente los delincuentes las siguen usando, y eso deja indefensos a las personas honestas. Y en el fondo, digamos, si alguien no quiere usar las armas, no tiene por qué prohibirle que otra persona elija la forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además, si un delincuente tiene que quiere robar una casa, y en una están todos armados y en la otra están desarmados, ¿cuál creen que va a elegir? Y me resultó muy grato saber que después que los socialistas Lula y Dilma Rousseff habían trabajado en la prohibición de las armas, o sea, en desproteger a los inocentes, a la gente honesta, para favorecer el negocio de los ladrones, que Bolsonaro trabajó justamente en la línea opuesta y que le permitió a los brasileños volver a tener armas. Y me contaban hoy que acaban de mostrar caídas récord en el número de homicidios. A menor taxa de homicídios en 26 años. Exactamente. 26 años. Bueno, eso es para los que dicen, los del lobby, digamos, anti-armas, que en el fondo es el lobby de los ladrones. Perfeito. Deputado, muito bem-vindo, boa noite. O senhor mencionou que a maior ameaça é o socialismo. E nós temos isso muito vivo na América Latina por meio do Foro de São Paulo. E na Argentina já tinham tido essa experiência e foi um fracasso.
Aí veio Macri, Maurício Macri. O que aconteceu na sua visão? O que deu errado? Qual foi a responsabilidade dos liberais, dos libertários, dos conservadores, da direita em geral, ao permitir a volta do poder ao poder do Foro de São Paulo? O que poderia ter sido feito de diferente para evitar esse destino? A ver, el tema es que cuando Macri ganó, tenía un mandato de cambio. Y yo no sé si no supo, si no quiso o no pudo, pero terminó haciendo lo mismo que el kirchnerismo con buenos modales. Yo tengo una hipótesis respecto a eso que tiene que ver con sus aliados electorales, con sus socios políticos. Básicamente, dentro de sus socios políticos está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Está la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda de la Unión Cívica Radical. Y el ala interna del partido original de Macri, el PRO, tiene toda una facción que se muestra como socialdemócrata, como de izquierdas moderados, pero en realidad al momento de gobernar son profundamente violentos. O sea que en el fondo la gran parte de la coalición con la que llegó Macri estaban de acuerdo en lo fundamental y estaban de acuerdo con el kirchnerismo, en todo lo que tenía que ver en materia económica, y la única diferencia es que ellos creían que porque se vestían mejor, porque hablaban mejor inglés, porque se arreglaban mejor y porque tenían buenos modales iba a funcionar bien. No, el problema con el socialismo no es la gente, el problema es el socialismo. Es decir, el problema no es el chef, el problema es la receta, dice un amigo mío, un popular cantante llamado El Lippi. Então, quer dizer, na verdade, o Macri era tucano, né? Pela descrição, era exatamente a mesma coisa com perfume francês. Exatamente. A essência não mudou. A questão toda é que os argentinos colocaram de volta quem tinha criado os problemas que o Macri não foi capaz de resolver. Então, esse foi um caminho totalmente equivocado, né? Claro, que nos deixa numa situação muito delicada, porque o Brasil precisa da Argentina e a Argentina precisa do Brasil. Ana, a sua pergunta. Muito boa noite, deputado. Eu gostaria de pegar esse pedacinho aí que o Lacombe disse, que não conseguiram entender que os problemas que o Macri não corrigiu, né, devido à esquerda na Argentina, o Macri não conseguiu corrigir os problemas, e aí colocaram de volta a esquerda na Argentina. Eu gostaria de perguntar ao senhor o que houve nessa campanha que a esquerda voltou ao poder, o que o senhor acha que teve de diferente na campanha da esquerda argentina para conquistar novamente o voto do eleitor que já vinha sofrendo com a esquerda argentina no passado? Bueno, en realidad se le va a complicar a la izquierda poder renovar el mandato, o sea, el kirchnerismo, que es una de las tantas facciones de izquierdas que hay en Argentina. Serían los socialistas de malos modales, es decir, Juntos por el Cambio, sacando un ala muy particular. También son socialistas, pero son socialistas de buenos modales. A mí me parece que lo más interesante es que hay un despertar de la población que se está dando cuenta que ese modelo ha perjudicado a la gente. Se están dando cuenta que eso no genera progreso, que genera pobreza y que los únicos que están beneficiados en esto son los políticos. Consecuentemente, lo que uno ve es que los socialistas la van a tener muy difíciles para volver, pero que si obviamente desde mi punto de vista decidieran optar de vuelta por una solución como la de Juntos por el Cambio, lo que van a hacer es que vuelvan después nuevamente, otra vez cada vez más recargados y con más frustración en la población. Y por eso es que, por ejemplo, en mi caso decidí armar una agrupación liberal para ya directamente competir en la presidencial del año que viene, porque Argentina no tiene futuro si no vuelve a abrazar las ideas de la libertad. De hecho, si sigue por este camino,
prontamente Argentina se convertirá en un país absolutamente miserable. Tengamos en cuenta que Argentina hoy tiene 40% de pobres, tiene 10% de indigentes, es decir, hay un 10% de la población argentina que no le alcanza para comer, siendo que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 60%, es decir, que se lleva el alimento, el Estado, de 240 millones de seres humanos. Y aún así hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Verdaderamente estamos frente a un disparate, frente a una locura, frente a un modelo verdaderamente empobrecedor, lo que yo llamo el modelo de la casta, que es un modelo que lo único que hace es favorecer a los políticos ladrones y hundir a los argentinos de bien. A inflação esse ano deve chegar a mais de 70%. A pergunta que eu lhe faço, deputado, é a seguinte: isso tem um fator conjuntural atual desse governo, que vem destruindo ainda mais um país que já estava bastante fragilizado pelo socialismo, pelo esquerdismo, e tem um problema mais estrutural, que é o próprio peronismo, a tradição que o kirchnerismo seria uma espécie de vertente de mudança, mas na essência é o peronismo. A pergunta que eu lhe faço é muito direta, porque alguns brasileiros ficam com a sensação de que é um game over, que vai virar Venezuela. É possível reverter? Você já tem 20% de intenção de voto, segundo pesquisa? Sim. Se o senhor vencer no ano que vem, se isso for possível, ¿dá para reverter ese cuadro? Bueno, a ver, vamos por partes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde que se creó el Banco Central, Argentina tiene una inflación enorme. Y que durante el único periodo que no hubo inflación, desde la creación del Banco Central, fue durante un gobierno peronista, que fue el gobierno de Menem. Sí. Por lo tanto, el problema no es per se el peronismo, punto uno. Punto dos, son mucho más complicados y problemáticos en esto los propios radicales. Primer punto, para tener en claro quiénes son los malos en la historia argentina, o quiénes son malos y quiénes son los peores, por decirlo de alguna manera. Sí. Primer punto. El segundo punto es, y a mí me parece todavía muchísimo más claro, es que la situación de Argentina es un continuo desmejorar. Después de la experiencia de la convertibilidad, en el primer periodo del régimen kirchnerista, con lo cual se darán cuenta que tengo una muy mala opinión del kirchnerismo, o sea, tuvo 10% de inflación promedio. El segundo periodo del régimen K tuvo 20%, en el tercero 30%. Pero Macri tuvo más de 40%. Este gobierno en los últimos 12 meses acumula 58% de inflación. Si uno toma el último cuatrimestre y lo anualiza, eso da aproximadamente 85%. Por otra parte, si toma los datos punta, la inflación estaría viajando al 100%. Si toma la inflación en alimentos, estamos en torno al 130%. Si uno considera la represión de inflación que hay como consecuencia del control de capitales, la inflación hoy estaría viajando en torno al 300%. Por lo tanto, Argentina tiene un problema de inflación muy grave y el único que tiene las ideas claras y la convicción para hacer lo que hay que hacer soy yo. Es decir, yo directamente estoy apuntando a hacer una reforma bancaria, ¿sí? Y que a la postre sea una reforma monetaria que elimine el Banco Central. Y vamos a terminar definitivamente con la inflación. Porque Argentina durante los 90 tuvo un Banco Central independiente, tuvo una regla de política monetaria muy clara. Esa regla de política monetaria era absolutamente dura. Además, era extremadamente popular entre la gente, porque básicamente, ¿qué era lo que implicaba la regla? La regla era un tipo de cambio fijo y en esa regla le permitió, por ejemplo, al gobierno de Menem ser reelecto, le permitió al gobierno de la Rúa ganar. Es decir, con lo cual la regla era muy popular y además había algo todavía muchísimo más complicado, que todos los contratos de la economía estaban determinados por la regla. Por lo tanto, romperla era muy difícil. Y sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, ¿sí? Porque no pudieron acceder más al mercado de títulos, rompieron la regla monetaria, les importó nada la independencia del Banco Central, tomaron por asalto el Banco Central y nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Como siempre, this time is different. Y nunca es diferente, siempre es igual. Siempre los políticos terminan robando
a los ciudadanos. Y en el caso de Argentina es muchísimo peor, porque es una corporación política extremadamente ladrona, extremadamente corrupta, es la peor del mundo, porque ha hecho que el país, que era el más rico del mundo a inicios del siglo XX, hoy sea 80 al tipo de cambio oficial y al paralelo el 130. Argentina desde inicio del siglo XX hasta ahora ha tenido 17 crisis y 15 tienen de origen fiscal. Y desde la segunda mitad del siglo XX en adelante vive la mitad del tiempo en recesión. Es decir, y después dicen, no, la gente está enojada. Digo, bastante civilizada la gente para semejantes políticos basuras que tiene Argentina. Deputado, o problema maior talvez seja o seguinte, eu acho que os argentinos pensam como o Brasil nisso. Os brasileiros odeiam o governo, detestam, mas amam, lo bien que hacen, mas amam o Estado. lo mal que hacen. Então é um trabalho que não vai ser rápido para mudar esta mentalidade. Bueno, lo que tiene que entender las personas es que el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos, es decir, los impuestos. Los impuestos no se pagan voluntariamente. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, ¿cómo empezó, por ejemplo, el proceso en el cual, por ejemplo, Egipto esclavizó al pueblo judío? Empezó cobrándole impuestos. Y después más, y después más, y el último ataque, ¿qué fue? Lo esclavizó. ¿No? O sea, y cuando ustedes toman todas esas historias, sí, o todas, de hecho, hay muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, digamos, que pertenecen a la religión judía, que muestran todos estos casos. Digo, y siempre, digamos, se los atacó de la misma manera. Es decir, y ese método, digamos, no se lo aplicaron exclusivamente al pueblo judío, se lo aplicaron a todo, digamos, los estados lo suelen hacer de manera más o menos violenta, pero el mecanismo es el mismo. Entonces, la verdad es que los políticos los únicos que le interesan es progresar ellos y no lo que le pase a la gente. Digamos, lo único que le importa a los políticos es el poder, el dinero y tener cosas que no podrían tener porque alguien opera el Estado. Y el Estado lo operan los políticos. Y los políticos, ¿qué es lo que pasa? Ellos, en el fondo, digo, el Estado es manejado por hombres, no por seres divines. Exactamente. Esto es como decía Hayek, en La fatal arrogancia, digamos, se pretende que el Estado, digamos, sea omnisciente, omnipresente, omnipotente, lo cual es falso, es mentira. Es un falso Dios, como tal, tiene que ser eliminado. Sabe todos os nossos problemas e tem todas as soluções o Estado, Ana. Pois é, deputado, eu gostaria de perguntar sobre aquele projeto na Argentina que foi muito impulsionado e apoiado pelo presidente sobre taxar as grandes fortunas. Como foi o desfecho, o final desse projeto? Ele foi à frente? A mí me parece deplorable ese tipo de impuestos. O sea, yo, digamos, a ver, de hecho yo firmé un compromiso que se llama el compromiso fiscal con la Asociación Argentina de Contribuyentes, que es parte de una asociación internacional, donde me comprometí a jamás subir un impuesto y a jamás crear un nuevo impuesto y además a trabajar por bajar el gasto público y bajar los impuestos, o sea, achicar el Estado. Es más, hay un programa, en un programa de televisión, yo dije que antes de subir o crear un nuevo impuesto, prefiero cortarme un brazo. Así que cualquier cosa que haya sido crear un impuesto o subir un impuesto o lo que fuera, estoy totalmente en contra. Me pareció, además tiene problemas técnicos el impuesto a la riqueza. Porque si yo pago impuestos a las ganancias y lo que queda me lo guardo y eso se constituye riqueza, después me vuelven a cobrar impuestos. O sea, además tiene un problema de doble imposición, o sea, hay un problema de índole técnica. Y ni que hablar que en Argentina además no permiten el ajuste por inflación, entonces se terminan generando ganancias espurias. Digo, hey, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que no hay ningún impuesto que valga. A ver, el origen de la palabra impuesto.
Es decir, los Imposto. E É aqui, e aqui obrigatório. nós chamamos de, como é que é? Contribuinte. Contribui, Não, não, ué, Você pagador. contribui feliz. Não nós, né? no, sí. Bueno, acá- Não hay- hay- nós outros. Nós Não tratamos nós outros. pagadores de imposto. Taxpayers. Taxpayers. Ese es el verdadero nombre, porque llamar al pagador de impuestos De contribuinte. contribuyente Não. es lo mismo que un violador llame a su víctima novia. ¡Ey, vamos! Agora, deputado, o senhor tem plataforma bastante ousada de redução do Estado, desse leviatã, desse monstrengo. Isso envolve províncias, envolve muitos grupos organizados de interesse e, no caso atual, cá entre nós, uma quadrilha no poder. Os sócios do Lula que estão no poder na Argentina fazem parte do Foro de São Paulo, que é uma entidade em si, na minha opinião, criminosa, socialista. Pergunta. El socialismo es una idea criminal. Sim, exato. Es una idea criminal. Sim, exato. Es Exato. más, É calcada na exploração. Agora, a pergunta que eu lhe faço é se o senhor tem medo. Nós sabemos que o próprio Bolsonaro, no Brasil, ele sofreu um atentado durante a campanha. Uma facada que quase o levou, quase o tirou a vida. O senhor tem medo, está preocupado, está cuidando de segurança nesse próximo ano que vai fazer campanha ao lidar com grupos tão organizados e nefastos? Bueno, nosotros recibimos diversos tipos de ataques y obviamente que cuando nosotros hacemos nuestros, yo los llamo recitales. Si ustedes se fijan, es bastante parecido a un recital de los Rolling Stones, pero en una escala más chica. Pero nadie me va a privar el placer de sentirme Mick Jagger. Pero digamos, al margen de eso, cuando hago los ingresos, como entro por el medio del público, y entrar en el medio de 20.000 personas es algo un poco peligroso, entonces básicamente lo que hago es, tengo claramente un anillo de seguridad y además, o sea, de personas, y además, obviamente, uso un chaleco de Kevlar. Bulletproof. Bom, para a gente encerrar, confirmando, o senhor será candidato à presidência da República no fim do ano que vem. De que maneira o senhor está costurando as suas alianças, o seu grupo político? Le voy a decir algo más contundente todavía. Por favor. No solo que voy a ser candidato Será presidente. a presidente el próximo año. Si además logramos entrar en la segunda vuelta, O segundo turno? voy a ser el próximo presidente argentino. O senhor sente isso? Definitivamente, es un dato. O argentino está cansado do kirchnerismo? Los argentinos están cansados de la casta, ya sea de los socialistas de malos modales, los kirchneristas, o de los socialistas de buenos modales, es decir, Juntos por el Cambio. De hecho, ya 1/3 de la población argentina no quiere que el próximo presidente sea alguien de la casta, ya sea el kirchnerismo o Juntos por el Cambio, es decir, socialistas de distinto pelaje. Y algo más interesante todavía, porque 2/3 de los argentinos creen que de esto se sale con política de shock. Hello, soy el único que lo propone. Boa sorte ao senhor. Que tudo dê Muchísimas certo. gracias. A Argentina merece. Tomara. Muitíssimo obrigado, deputado. Gracias a ustedes. Boa noite.